El 30 de septiembre de 2022, en el Salón de San Jorge del Palacio del Gran Kremlin, se llevó a cabo una ceremonia para la firma de los tratados de adhesión de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Zaporilla y la región de Jersón a la Federación Rusa. Este es el discurso presidencial integral de Vladimir Putin. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодарю вас, пожалуйста. Прошу. Прошу вас. Ciudadanos de Rusia, ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, residentes de las regiones de Zaporilla y Jersón, diputados de la Duma estatal, senadores de la Federación de Rusia, como saben, se celebraron referéndums en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Zaporilla y Jersón. Se contaron los votos y se anunciaron los resultados. El pueblo hizo su elección inequívoca. Hoy firmamos los tratados sobre la adhesión de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Zaporilla y la región de Jersón a la Federación de Rusia. No tengo ninguna duda de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales sobre la unión con Rusia y la creación de 4 nuevas regiones, nuestras nuevas entidades constitutivas de la Federación de Rusia, porque esta es la voluntad de millones de personas. Потому что это воля миллионов людей. Es sin duda su derecho, un derecho inherente consagrado en el artículo 1 de la Carta de la ONU, que articula directamente el principio de igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos. Repito, es un derecho inherente a los pueblos. Se basa en nuestra afinidad histórica y es este derecho el que condujo a la victoria de las generaciones de nuestros predecesores, aquellos que construyeron y defendieron Rusia durante siglos desde el período de la antigua Rus. Por eso, en Novorossiya, donde Piotr Rumiantsev, Alexander Suvorov y Fyodor Usakov libraron sus batallas, donde Katarina la Grande y Grigori Potiomkin fundaron nuevas ciudades, nuestros abuelos y bisabuelos lucharon aquí hasta el final durante la Gran Guerra Patria. Siempre recordaremos a los héroes de la primavera rusa, a los que se negaron a aceptar el golpe neonazi en Ucrania en 2014. A todos los que murieron por el derecho a hablar su lengua materna, a preservar su cultura, sus tradiciones y su religión, y por el mismo derecho a vivir. Recordamos a los soldados de Donbass, los mártires del Katyn de Odessa, las víctimas de los inhumanos atentados terroristas perpetrados por el régimen de Kiev. Conmemoramos a los voluntarios y milicianos, civiles, niños, mujeres, ancianos, rusos, ucranianos, personas de diversas nacionalidades, al líder popular de Donetsk, Alexander Zakarchenko, a los comandantes militares Arsen Pavlov y Vladimir Sova, a Olga Kochura y Alexei Mozgovoy, al fiscal de la República de Lugansk, Sergei Gorenko, al paracaidista Nurmagomedov Gazimagomedov y a todos nuestros soldados y oficiales que murieron como héroes durante la operación militar especial. Ellos son héroes, héroes de la Gran Rusia. Os pido que os unáis a mí en un minuto de silencio para honrar su memoria. Gracias. Detrás de la elección de millones de personas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Zaporilla y Jersón se encuentra nuestro destino común y nuestra historia milenaria.
La gente transmitió esta conexión espiritual a sus hijos y nietos a pesar de todas las dificultades que han soportado, han llevado el amor de Rusia a través de los años. Es algo que nadie puede destruir. Es por eso que las generaciones mayores y los jóvenes, los nacidos después del trágico colapso de la Unión Soviética, votaron por nuestra unidad, por nuestro futuro común. En 1991, en Belovetskaya Puchka, representantes de la élite del partido de entonces tomaron la decisión de acabar con la Unión Soviética sin preguntar a los ciudadanos comunes qué querían. Y la gente se vio repentinamente aislada de su patria. Aquello desgarró y desmembró a nuestra comunidad nacional y desencadenó una catástrofe nacional. Así como el gobierno delineó silenciosamente las fronteras de las repúblicas soviéticas, actuando entre bastidores después de la revolución de 1917, los últimos líderes de la Unión Soviética, en contra de la expresión directa de la voluntad de la mayoría del pueblo en el referéndum de 1991, destruyó nuestro gran país y simplemente hizo que la gente de las antiguas repúblicas lo considerara un hecho consumado. Puedo admitir que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo y qué consecuencias tendrían sus acciones en última instancia. Pero eso no importa ahora. Ya no hay una Unión Soviética. No podemos volver a los días de la Unión Soviética. De hecho, Rusia ya no la necesita hoy. No es nuestra ambición. Pero nada es más fuerte que la determinación de millones de personas que, por su cultura, religión, tradiciones e idioma, se consideran parte de Rusia y cuyos antepasados han vivido en un mismo país durante siglos. No hay nada más fuerte que su determinación de regresar a su verdadera patria histórica. Durante 8 largos años, el pueblo del Donbass sufrió un genocidio, bombardeos y bloqueos. En Jersón y Zaporilla se llevó a cabo una política criminal para cultivar el odio a Rusia, a todo lo ruso. Ahora también, durante los referéndums, el régimen de Kiev ha amenazado con represalias y muerte contra las maestras, las mujeres que trabajaban en las comisiones electorales. Kiev amenazó con la represión a millones de personas que venían a expresar su voluntad, pero la gente del Donbass, Zaporilla y Jersón no se quebrantaron y expresaron su opinión. Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen ahora, y quiero que todos recuerden esto. Las personas que viven en Lugansk y Donetsk, en Jersón y Zaporilla, se han convertido en nuestros ciudadanos para siempre. Hacemos un llamamiento al régimen de Kiev para que cese inmediatamente el fuego y todas las hostilidades, para poner fin a la guerra que inició en 2014 y volver a la mesa de negociación. Estamos preparados para ello, como hemos dicho más de una vez. Pero no se discutirá la elección de los residentes de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. La decisión está tomada y Rusia no la traicionará. Las actuales autoridades de Kiev deben respetar esta libre expresión de la voluntad del pueblo. No hay otra manera. Este es el único camino hacia la paz. Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y recursos de que disponemos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Esta es la gran misión liberadora de nuestra nación. Reconstruiremos definitivamente las ciudades y pueblos destruidos, los edificios residenciales, escuelas, hospitales, teatros y museos. Restauraremos y desarrollaremos empresas industriales, fábricas, infraestructura, así como sistemas de seguridad social, pensiones, salud y educación. Nos esforzaremos por mejorar el nivel de seguridad. Juntos nos aseguraremos de que los ciudadanos de nuestras regiones pueden sentir el apoyo de todo el pueblo de Rusia, de toda la nación, de todas las repúblicas, territorios y regiones de nuestra vasta patria. Amigos, colegas,
Hoy me gustaría dirigirme a nuestros soldados y oficiales que participan en la operación militar especial, a los combatientes del Donbass y Novorrusia, a los que acudieron a las oficinas de reclutamiento militar después de recibir un documento de apelación en virtud del decreto de movilización parcial, y a aquellos que lo hicieron voluntariamente, respondiendo al llamado de sus corazones. Me gustaría hablar con sus padres, sus esposas y sus hijos para decirles por qué está luchando nuestro pueblo, contra qué tipo de enemigo estamos luchando y quién está empujando al mundo hacia nuevas guerras y crisis y sacando de esta tragedia ganancias manchadas de sangre. Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas de Ucrania que forman parte de nuestro pueblo unido han visto con sus propios ojos lo que la clase dominante del llamado Occidente ha preparado para la humanidad en su conjunto. Se quitaron las máscaras y demostraron de qué están hechos realmente. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Occidente decidió que el mundo y todos nosotros nos inclinaríamos definitivamente ante sus dictados. En 1991, Occidente creía que Rusia nunca se recuperaría de tales conmociones y colapsaría por sí sola. Casi sucedió. Recordamos los horribles años 90, el hambre, el frío y la desesperación. Pero Rusia se mantuvo firme, revivió, se hizo más fuerte y ocupó el lugar que le corresponde en el mundo. Mientras tanto, Occidente ha seguido y sigue buscando una nueva oportunidad para asestarnos un golpe, para debilitar y quebrantar a Rusia, lo que siempre ha soñado, para dividir nuestro Estado y poner a nuestros pueblos unos contra otros y condenarlos a la pobreza y la extinción. No pueden estar tranquilos sabiendo que existe un país tan grande en el mundo con un territorio tan vasto, con su riqueza natural, sus recursos y su gente que no puede ni quiere cumplir con las exigencias de otros. Occidente está dispuesto a traspasar todos los límites para preservar el sistema neocolonial que le permite vivir a costa del mundo, saquearlo gracias al dominio del dólar y la tecnología, cobrar un verdadero tributo a la humanidad, extraer su principal fuente de prosperidad inmerecida, la renta pagada al hegemónico. La preservación de esta renta es su motivación principal, real y absolutamente interesada. Por eso les interesa la desoberanización total. Esto explica su agresividad hacia los estados independientes, los valores tradicionales y las culturas auténticas, sus intentos de socavar los procesos internacionales y de integración, las nuevas monedas globales y los centros de desarrollo tecnológico que no pueden controlar. Es de suma importancia para ellos obligar a todos los países a ceder su soberanía a los Estados Unidos. En algunos países, las élites gobernantes acceden voluntariamente a hacerlo. Acceden voluntariamente a convertirse en vasallos. Otros son sobornados o intimidados. Y si eso no funciona, destruyen estados enteros, dejando tras de sí desastres humanitarios, devastaciones, ruinas, millones de vidas humanas aniquiladas y mutiladas, enclaves terroristas, zonas de calamidad social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa. Lo único que les importa es su propio interés. Quiero volver a enfatizar que su insaciabilidad y determinación para preservar su dominio sin restricciones son las verdaderas causas de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren que seamos libres, quieren que seamos una colonia. No quieren una cooperación igualitaria, quieren saquear. No nos quieren ver como una sociedad libre, sino como una masa de esclavos sin alma. Ven nuestro pensamiento y nuestra filosofía como una amenaza directa. Por eso están apuntando a nuestros filósofos para asesinarlos. Nuestra cultura y nuestro arte representan un peligro para ellos. Por eso tratan de prohibirlos. Nuestro desarrollo y prosperidad también son una amenaza para ellos, a medida que aumenta la competencia. Ellos no quieren ni necesitan a Rusia, pero nosotros sí.
Me gustaría recordarles que en el pasado, las ambiciones de dominación mundial se han hecho añicos repetidamente contra el coraje y la resistencia de nuestro pueblo. Rusia siempre será Rusia. Seguiremos defendiendo nuestros valores y nuestra patria. Occidente apuesta por la impunidad, para poder salirse con la suya. De hecho, así fue hasta hace poco. Los acuerdos de seguridad estratégica quedaron reducidos a nada. Los acuerdos alcanzados al más alto nivel político han sido declarados fábulas. Las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este dieron paso a viles engaños tan pronto como nuestros antiguos líderes les creyeron. Los tratados de defensa antimisiles, los misiles de alcance intermedio y de alcance más corto han sido desmantelados unilateralmente con pretextos ridículos. Y todo lo que escuchamos es que Occidente insiste en un orden basado en reglas. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Quién ha visto esas reglas? ¿Quién las aceptó o aprobó? Escuchen, todo esto son absurdidades, engaños, doble rasero, incluso triple rasero. Deben pensar que somos estúpidos. Rusia es una gran potencia milenaria, toda una civilización en sí misma, y no va a vivir con reglas improvisadas y falsas. Es el llamado Occidente el que ha pisoteado el principio de la inviolabilidad de las fronteras, y ahora decide, a su antojo, quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no. No está claro en qué basan sus decisiones o quién les dio el derecho a decidir. Simplemente lo asumieron. Es por eso que la elección de los habitantes de Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón los irrita tanto. Occidente no tiene derecho moral a intervenir, ni siquiera a decir una palabra sobre la libertad y la democracia. Nunca tuvo este derecho y ciertamente no lo tiene hoy. Las élites occidentales no se contentan con negar la soberanía nacional y el derecho internacional. Su hegemonía exhibe marcadas características de totalitarismo, despotismo y apartheid. Descaradamente dividen al mundo entre sus vasallos, los llamados países civilizados y todos los demás, quienes, según las concepciones de los racistas occidentales actuales, deberían agregarse a la lista de bárbaros y salvajes. Etiquetas falsas como país canalla o régimen autoritario ya existen y se utilizan para estigmatizar a naciones y estados enteros, lo cual no es nada nuevo. No hay nada nuevo aquí. Básicamente, las élites occidentales han seguido siendo los mismos colonizadores. Discriminan y dividen a las personas entre los de arriba y los demás. Nunca hemos aceptado y nunca aceptaremos tal nacionalismo político y el racismo. ¿Qué es, sino racismo, la rusofobia que se está extendiendo por el mundo? ¿Qué es, sino racismo, la convicción dogmática de Occidente de que su civilización y su cultura neoliberal son un modelo indiscutible que el mundo entero debe seguir? O estás con nosotros o contra nosotros. Incluso suena extraño. Las élites occidentales incluso transfieren el arrepentimiento de sus propios crímenes históricos a todos los demás, exigiendo que los ciudadanos de sus países y de otros pueblos confiesen cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, el período de las conquistas coloniales. Vale la pena recordar que Occidente inició su política colonial en la Edad Media, seguida por el comercio mundial de esclavos, el genocidio de las tribus indias en América, el saqueo de India y África, las guerras de Inglaterra y Francia contra China, a la que obligaron a abrir sus puertos al tráfico de opio. Lo que han hecho es volver a naciones enteras adictas a las drogas y exterminar deliberadamente a grupos étnicos enteros para apoderarse de tierras y recursos, cazando personas como animales. Esto es contrario a la naturaleza humana, a la verdad, a la libertad y a la justicia.
Por nuestra parte, nos enorgullece que en el siglo XX nuestro país lideró el movimiento anticolonial, que abrió la posibilidad a muchos pueblos del mundo de progresar, de reducir la pobreza y la desigualdad, y de superar el hambre y las enfermedades. Insisto, una de las razones de la secular rusofobia, la animosidad no disimulada de las élites occidentales hacia Rusia, es precisamente el hecho de que no permitimos que nos robaran durante el período de las conquistas coloniales y que obligamos a los europeos a comerciar con nosotros en términos de beneficio mutuo. Logramos esto mediante la creación de un Estado fuerte y centralizado en Rusia, que se desarrolló y fortaleció sobre la base de los grandes valores morales del cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo y el budismo, así como la cultura y la lengua rusa, abierta a todos. Los planes para la invasión de Rusia han sido numerosos. Estos intentos se hicieron durante la época agitada del siglo XVII y durante el período de penurias posterior a la Revolución de 1917. Todos fracasaron. Occidente solo logró apoderarse de la riqueza de Rusia a finales del siglo XX, cuando el Estado fue destruido. Nos llamaron amigos y socios, pero nos trataron como una colonia, utilizando diferentes estratagemas para sacar billones de dólares del país. Lo recordamos, no hemos olvidado nada. Hace unos días, los residentes de Donetsk y Lugansk, Jersón y Zaporilla, declararon su apoyo al restablecimiento de nuestra unidad histórica. Gracias. Los países occidentales llevan siglos diciendo que traen libertad y democracia a otras naciones. Nada más lejos de la verdad. En vez de traer democracia, reprimieron y explotaron. Y en vez de dar libertad, esclavizaron y oprimieron. El mundo unipolar es inherentemente antidemocrático y no libre. Es falso e hipócrita de principio a fin. Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado 2 veces armas nucleares, destruyendo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y sentaron un precedente. Recuérdese que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña redujeron a ruinas Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas sin la menor necesidad militar. Esto se hizo con ostentación y, repito, sin ninguna necesidad militar. Tenían un solo objetivo, como los bombardeos nucleares de las ciudades japonesas: intimidar a nuestro país y al resto del mundo. Estados Unidos dejó una profunda cicatriz en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam con sus bombardeos masivos que lo redujeron todo a polvo y el uso de napalm y armas químicas. De hecho, continúan ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países, a los que cínicamente se refieren como iguales y aliados. ¿Qué clase de pacto es ese? Todo el mundo sabe que los altos funcionarios de estos países son espiados y sus oficinas y hogares tienen micrófonos ocultos. Es una vergüenza para los que hacen esto y para los que, como esclavos, se tragan silenciosa y obedientemente esta conducta arrogante. Llaman solidaridad euroatlántica a las órdenes y amenazas que emiten a sus vasallos, y noble investigación médica a la creación de armas biológicas y al uso de conejillos de indias humanos, incluso en Ucrania. Fueron sus políticas destructivas, guerras y saqueos lo que provocó la ola masiva de inmigrantes de hoy. Millones de personas soportan privaciones y humillaciones o mueren por miles tratando de llegar a Europa. Ahora están exportando cereales desde Ucrania. ¿A dónde los llevan con el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria de los países más pobres? ¿A dónde van? Los llevan a estos mismos países europeos. Solo el 5% del grano de Ucrania se entregó a los países más pobres. Más trampas y engaños desvergonzados. De hecho,
La élite estadounidense usa la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto vale para Europa y para las identidades de Francia, Italia, España y otros países con una historia pluricentenaria. Washington exige cada vez más sanciones contra Rusia y la mayoría de los políticos europeos las cumplen obedientemente. Entienden claramente que al presionar a la Unión Europea para que renuncie por completo a la energía rusa y otros recursos, Estados Unidos prácticamente está empujando a Europa hacia la desindustrialización en un intento por tener en sus manos todo el mercado europeo. Estas élites europeas lo entienden todo, lo entienden, pero prefieren servir a los intereses de otros. Esto ya no es servilismo, sino una traición directa a su propio pueblo. Dios los bendiga. Es su responsabilidad. Pero los anglosajones creen que las sanciones ya no son suficientes y ahora recurren a la subversión. Suena increíble, pero es un hecho. Al provocar explosiones en los gasoductos internacionales Nord Stream que atraviesan el fondo del mar Báltico, en realidad se han embarcado en la destrucción de toda la infraestructura energética de Europa. Está claro para todos los que se benefician de ello. Los que se benefician son, por supuesto, los responsables. Las imposiciones de Estados Unidos están respaldadas por la fuerza bruta, por la ley del puño. A veces está muy bien envuelto, a veces no hay ningún envoltorio, pero la esencia es la misma, la ley del puño. De ahí el despliegue y mantenimiento de cientos de bases militares en todos los rincones del mundo, la expansión de la OTAN y los intentos de crear nuevas alianzas militares, como AUKUS y otras. Se está haciendo mucho para crear una cadena político-militar Washington-Seúl-Tokio. Todos los estados que poseen o aspiran a una soberanía estratégica genuina y son capaces de desafiar la hegemonía occidental son automáticamente declarados enemigos. Estos son los principios que sustentan las doctrinas militares de Estados Unidos y la OTAN, que exigen el dominio total. Las élites occidentales presentan sus planes neocolonialistas con la misma hipocresía, alegando intenciones pacíficas, hablando de una especie de disuasión. Esta palabra evasiva va de una estrategia a otra, pero en realidad solo significa una cosa: socavar todos los centros soberanos de poder. Ya hemos oído hablar de la disuasión de Rusia, China e Irán. Creo que los siguientes en la lista son otros países de Asia, América Latina, África y Medio Oriente, así como los actuales socios y aliados de Estados Unidos. Después de todo, sabemos que cuando no están contentos, también introducen sanciones contra sus aliados, contra este o aquel banco o empresa. Esta es su práctica y la expandirán. Tienen todo en la mira, incluido nuestros vecinos inmediatos, los países de la CEI. Al mismo tiempo, Occidente ha tomado desde hace mucho sus deseos por realidades. Al lanzar la guerra relámpago de las sanciones contra Rusia, por ejemplo, pensaron que una vez más podrían someter al mundo entero a sus órdenes. Sin embargo, resulta que una perspectiva tan brillante no entusiasma a todos, excepto a los masoquistas, políticos y admiradores de otras formas no convencionales de relaciones internacionales. La mayoría de los estados se niegan a tomar riesgos inútiles y, en cambio, eligen el camino razonable de la cooperación con Rusia. Occidente claramente no esperaba tal insubordinación. Simplemente se han acostumbrado a actuar de acuerdo con un patrón, a agarrar lo que les plazca, a través del chantaje, el soborno, la intimidación, y se convencieron de que estos métodos siempre iban a funcionar, como si estuvieran fosilizados en el pasado. Tal desparpajo es producto directo no solo del famoso concepto de excepcionalidad, aunque nunca deja de asombrar, sino también de la verdadera hambre de información en Occidente. La verdad ha sido ahogada en un mar de mitos, ilusiones y falsedades, utilizando una propaganda extremadamente agresiva, mintiendo como Goebbels.
Cuanto más inverosímil sea la mentira, antes la gente la creerá. Así es como funcionan, de acuerdo con este principio. Pero no se puede alimentar a la gente con dólares y euros impresos. No puedes alimentarlos con estos pedazos de papel. Y la capitalización virtual e inflada de las empresas occidentales de redes sociales no puede calentar sus hogares. Todo lo que digo es importante. Y lo que acabo de decir no lo es menos. No puedes alimentar a nadie con papel. Necesitas comida. Y no puedes calentar la casa de nadie con esas capitalizaciones infladas. Necesitas energía. Por eso, los políticos europeos deben convencer a sus conciudadanos de que coman menos, se duchen menos y se abriguen más en casa. Y aquellos que comienzan a hacer las preguntas correctas como ¿por qué es eso? De hecho, son inmediatamente declarados enemigos, extremistas y radicales. Señalan con el dedo a Rusia y dicen, esta es la fuente de todos sus problemas. Más mentiras. Quisiera enfatizar que hay muchas razones para creer que las élites occidentales no buscarán soluciones constructivas a la crisis alimentaria y energética mundial de la que son los únicos responsables, debido a sus políticas a largo plazo, que se remontan mucho antes de nuestra operación militar especial en Ucrania, en el Donbass. No pretenden resolver los problemas de injusticia y desigualdad. Me temo que pueden preferir usar otras fórmulas con las que se sienten más cómodos. Y es importante recordar aquí que Occidente se salió con la suya a principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Las ganancias de la Segunda Guerra Mundial permitieron a Estados Unidos superar la Gran Depresión y convertirse en la economía más grande del mundo, e imponer en el planeta el poder del dólar como moneda de reserva mundial. Y durante la crisis de la década de 1980, las cosas llegaron a un punto crítico nuevamente en la década de 1980. Occidente salió ileso, en gran parte, al apropiarse de la herencia y los recursos de la Unión Soviética colapsada y extinta. Es un hecho. Hoy, para liberarse de la última red de desafíos, deben desmantelar a toda costa a Rusia y otros estados que eligen un camino soberano de desarrollo para poder saquear aún más la riqueza de otras naciones y usarla para tapar sus propios agujeros. Si esto no sucede, no puedo descartar que intenten desencadenar el colapso de todo el sistema y culpen de todo a este colapso. O, Dios no lo quiera, que decidan utilizar la vieja fórmula del crecimiento económico a través de la guerra. Rusia es consciente de su responsabilidad ante la comunidad internacional y hará todo lo posible para calmar los ánimos. El actual modelo neocolonial está condenado a término, es obvio. Pero repito que sus verdaderos amos se aferrarán a él hasta el final. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo, excepto mantener el mismo sistema de saqueo y extorsión. No les importa el derecho natural de miles de millones de personas, la mayoría de la humanidad, la libertad y la justicia, el derecho a determinar su propio futuro. Y han pasado a la negación radical de los valores morales, religiosos y familiares. Respondamos algunas preguntas muy simples para nosotros mismos. Ahora me gustaría volver a lo que dije y también dirigirme a todos los ciudadanos del país, no solo a los colegas que están en la sala, sino a todos los ciudadanos de Rusia. Queremos tener aquí, en nuestro país, en Rusia, Padre 1, Padre 2, Padre 3, han perdido completamente la cabeza. En lugar de madre y padre, queremos que nuestras escuelas impongan a nuestros hijos, desde sus primeros días de clase, perversiones que los lleven a la degradación y extinción. Queremos meterles en la cabeza la idea de que existen otros géneros junto a mujeres y hombres y ofrecerles operaciones de reasignación de sexo. ¿Es esto lo que queremos para nuestro país y nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos otro futuro propio. Permítanme repetir
que la dictadura de las élites occidentales tiene como objetivo a todas las sociedades, incluidos los propios ciudadanos de los países occidentales. Es un reto para todos. Esta renuncia completa a lo que significa ser humano, el derrocamiento de la fe y los valores tradicionales, y la supresión de la libertad, están empezando a parecer una religión al revés, puro satanismo. Exponiendo los falsos mesías, Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: por sus frutos los conoceréis. Estos frutos venenosos ya son evidentes para las personas, y no solo en nuestro país, sino también en todos los países, incluidas muchas personas en el mismo Occidente. El mundo ha entrado en un periodo de transformación fundamental y revolucionaria. Están surgiendo nuevos centros de poder. Representan la mayoría de la comunidad internacional. Están dispuestos no solo a declarar sus intereses, sino también a protegerlos. Ven en la multipolaridad una oportunidad para fortalecer su soberanía, lo que significa obtener libertad real, perspectivas históricas, derecho a formas de desarrollo propias, independientes, creativas y distintivas, a un proceso armónico. Como dije antes, hay muchas personas que comparten esas ideas en Europa y Estados Unidos. Sentimos y vemos su apoyo. Un movimiento esencialmente emancipador y anticolonial contra la hegemonía unipolar que se está gestando en los más diversos países y sociedades. Su poder crecerá con el tiempo. Es esta fuerza la que determinará nuestra futura realidad geopolítica. Queridos amigos, hoy luchamos por un camino justo y libre, sobre todo para nosotros, para Rusia, para dejar en el pasado la dictadura y el despotismo. Estoy convencido de que los países y los pueblos entienden que una política basada en la excepcionalidad de quien sea y la supresión de otras culturas y pueblos es inherentemente criminal, y que debemos cerrar este capítulo vergonzoso. El colapso en curso de la hegemonía occidental es irreversible, y repito, las cosas nunca volverán a ser iguales. El campo de batalla al que nos ha llamado el destino y la historia es un campo de batalla para nuestro pueblo, para la gran Rusia histórica. Por la histórica Gran Rusia, por las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos y bisnietos, debemos protegerlos de ataduras y experimentos monstruosos que pretenden paralizar sus mentes y almas. Hoy luchamos para que a nadie se le ocurra que Rusia, nuestro pueblo, nuestra lengua o nuestra cultura pueden ser borrados de la historia. Hoy necesitamos una sociedad consolidada, y esta consolidación solo puede basarse en la soberanía, la libertad, la creación y la justicia. Nuestros valores son la humanidad, la misericordia y la compasión. Y me gustaría concluir con las palabras de un verdadero patriota, Iván Ilyín. Sí, considero a Rusia como mi patria. Significa que amo como un ruso. Contemplo y pienso, canto y hablo como un ruso. Significa que creo en la fuerza espiritual del pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu. Su destino es mi destino. Su sufrimiento es mi dolor. Y su prosperidad es mi alegría. Detrás de estas palabras se esconde una elección espiritual gloriosa, que durante más de 1000 años de existencia del Estado ruso ha sido seguida por muchas generaciones de nuestros antepasados. Hoy hacemos esta elección. Los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los residentes de las regiones de Zaporilla y Jersón tomaron esta decisión. Hicieron la elección de estar con su pueblo, de estar con su país, de compartir su destino y salir victoriosos con él. La verdad está con nosotros, y detrás de nosotros está Rusia.